En este video, vamos a revisar los términos relacionados con la gestión de riesgos, consignados en la Guía 73 de ISO, con sus respectivos significados. A la izquierda, verá la relación entre los conceptos, a la derecha podrá leer, mientras va escuchando, el término y su definición. Comencemos con el término riesgo, con el cual se asocian los términos gestión del riesgo y proceso de gestión del riesgo, y cuyo significado es: efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. El término gestión del riesgo, que aparece subordinado a riesgo, tiene el siguiente significado: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. El término proceso de gestión del riesgo, subordinado, también, al término riesgo, tiene el siguiente significado: aplicación sistemática de políticas de gestión, procedimientos y prácticas, para las actividades de comunicación, consultoría, establecimiento del contexto y para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, control y revisión del riesgo. Marco de gestión del riesgo. Conjunto de componentes que proporcionan las bases y las disposiciones de la organización para el diseño, implementación, seguimiento, revisión y mejora continua de la gestión del riesgo a través de toda la organización. Política de gestión del riesgo. Declaración de las intenciones y dirección generales de una organización respecto a la gestión del riesgo. Plan de gestión del riesgo. Esquema, dentro del marco, de la gestión del riesgo, que especifica el enfoque, los componentes de gestión y los recursos que serían aplicados a la gestión del riesgo. Comunicación y consulta. Procesos continuos e iterativos que una organización lleva a cabo para proveer, compartir y obtener información, y para establecer un diálogo con las partes interesadas con respecto a la gestión del riesgo. Establecimiento del contexto. Definición de los parámetros internos y externos que deben tomarse en consideración en la gestión del riesgo, y el establecimiento de los criterios del alcance y del riesgo, para la política de gestión del riesgo. Valoración del riesgo. Proceso de comparar los resultados del análisis del riesgo con sus criterios, para determinar si es que el riesgo o su magnitud es aceptable o tolerable. Tratamiento del riesgo. Proceso para modificar el riesgo. Seguimiento y medición del riesgo. Proceso para determinar el estado que presenta un determinado sistema, proceso o actividad. Parte interesada. Persona u organización que puede afectar, ser afectada, o percibirse a sí misma como potencialmente afectada por una decisión o actividad.
Percepción del riesgo. La perspectiva de las partes interesadas sobre un riesgo. Contexto externo. Ambiente externo en el cual la organización busca lograr sus objetivos. Contexto interno. Ambiente interno en el cual la organización busca lograr sus objetivos. Criterios de riesgo. Términos de referencia con los cuales es evaluada la relevancia de un riesgo. Identificación del riesgo. Proceso de encontrar, reconocer y describir el riesgo. Análisis del riesgo. Proceso de comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de riesgo. Evaluación del riesgo. Proceso de comparación de los resultados del análisis del riesgo con los criterios de riesgo, para determinar si es que el riesgo o su magnitud son aceptables o tolerables. Control. Intervención que modifica el riesgo. Evitar el riesgo. Decisión informada de no participar o retirarse de una actividad, para no estar expuesto a un riesgo particular. Compartir el riesgo. Forma de tratamiento del riesgo, que involucra la distribución acordada de riesgo con otras partes. Financiamiento del riesgo. Forma de tratamiento del riesgo, que involucra los acuerdos contingentes para la provisión de fondos para cumplir o modificar las consecuencias financieras en caso de producirse. Retención del riesgo. Aceptación del beneficio potencial de ganancias o de la carga de la pérdida, de un riesgo particular. Riesgo residual. Riesgo remanente después del tratamiento del riesgo. Resiliencia. Capacidad de adaptación de una organización en un ambiente complejo y cambiante. Monitoreo. Verificación continua, supervisión, observación crítica o determinación del estado, con el fin de identificar desviaciones del nivel de desempeño requerido o esperado. Revisión. Actividad paralela que se realiza para determinar la idoneidad, conveniencia y eficacia de la materia, para lograr los objetivos establecidos. Informe de riesgo. Forma de comunicación destinada a reportar, en particular a las partes interesadas internas o externas, proporcionando información sobre el estado actual del riesgo y su gestión. Registro de riesgos.
Registro de la información relativa a los riesgos identificados. Perfil del riesgo. Descripción de cualquier conjunto de riesgos. Auditoría de gestión del riesgo. Proceso sistemático, independiente y documentado, para obtener evidencia y evaluarla de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en que el marco de gestión del riesgo, o cualquier parte seleccionada del mismo, es adecuado y efectivo. Descripción del riesgo. Declaración estructurada del riesgo, por lo general contiene 4 elementos: las fuentes, los eventos, las causas y consecuencias. Fuente del riesgo. Elemento que, por sí solo o en combinación, tiene el potencial intrínseco para incrementar el riesgo. Evento. Ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. Peligro. Fuente de daño potencial. Nota, indicador de proximidad al daño. Propietario del riesgo. Persona o entidad con la responsabilidad y la autoridad para gestionar el riesgo. Posibilidad. Eventualidad aleatoria de que algo suceda. Exposición. Grado en que una organización o sus partes interesadas están sujetas a un evento. Consecuencia. Resultado de un evento que afecta a los objetivos. Probabilidad. Medida de la eventualidad de ocurrencia, expresada como un número, entre 0 y 1, donde 0 es inviabilidad y 1 es certeza absoluta. Frecuencia. Número de eventos o resultados por unidad de tiempo definida. Vulnerabilidad. Propiedades intrínsecas de algo, que dan como resultado la susceptibilidad a una fuente de riesgo, que puede conducir a un evento con una consecuencia. Matriz del riesgo. Herramienta para la clasificación y visualización del riesgo, mediante la definición de rangos de consecuencia y de probabilidad. Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo o de una combinación de riesgos, expresada en términos de la combinación de las consecuencias y sus probabilidades. Actitud ante el riesgo. El enfoque de la organización para valorar y eventualmente intervenir, asumir, aceptar o rechazar el riesgo. Apetito del riesgo. Cantidad y tipo de riesgo que una organización está dispuesta a asumir o retener.
Tolerancia al riesgo. Capacidad de la organización o de las partes interesadas para asumir el riesgo, después del tratamiento del riesgo, con el fin de lograr sus objetivos. Aversión al riesgo. Actitud de rechazo hacia el riesgo. Agregación de riesgos. Combinación de diversos riesgos en uno único para desarrollar una entendimiento más completo del riesgo global. Aceptación del riesgo. Decisión informada para tomar un riesgo particular. Estamos concluyendo la revisión de la terminología para la gestión del riesgo.